Buenos días. En honor al tiempo, vamos a dar inicio a esta sesión del webinar. Les pido, por favor, me confirmen por medio del chat que me están escuchando. Muchas gracias. Ya estoy recibiendo las confirmaciones de que me están escuchando bien. Entonces, vamos a proceder a dar inicio a este webinar. En nombre de la Organización Latinoamericana de Energía, quiero darles una cordial bienvenida a este webinar de la Red de Género y Energía. La Secretaría Permanente de OCADE, en su trabajo de género, inicia una serie de capacitaciones en los temas de género y energía. En este primero se realizará una revisión inicial sobre los conceptos en los temas de género y energía y un diagnóstico de la situación en América Latina y el Caribe sobre estos temas. La presentadora será la doctora Cici Larrea. La doctora Cici Larrea es antropóloga y máster en género y desarrollo. Ha trabajado en estos temas alrededor de 20 años en proyectos de desarrollo, gestión ambiental, investigación y asesoría en política pública. Actualmente se desempeña como asesora de género de OLADE. Les recuerdo que al final de la presentación podrán realizar sus preguntas por medio del chat. De igual manera, les recuerdo que este webinar está siendo grabado y será subido a la red de género y energía, acompañado con un foro para continuar la discusión sobre este tema. Entonces, damos la palabra a la doctora Cici Larrea. Muchas gracias. Adelante, Cici. Bueno, buenos días. Espero que me escuchen todos y todas. Estoy tratando de compartir la presentación. Vamos a ver. Si me confirman si es que la están viendo, por favor. Sí. En este momento estamos viendo la presentación. Por favor, ¿podrías ponerla en pantalla completa? Perfecto, a ver. ¿Estamos ahí? Perfecto, sí, ahí estamos. Muy bien. Bueno, entonces comencemos. Bueno, agradeciéndoles la participación de todas las personas que están conectadas. Para nosotros es realmente un gusto poder empezar este ciclo de algunos webinars en los cuales OLADE directamente es el presentador, el anfitrión en este caso. La idea es poder ir avanzando en este proceso de formación que también estamos haciendo con los países sobre esta temática. Entonces, vamos a iniciar con un tema que en algunos de los países ya se ha visto, en algunos de los temas ya se han visto, y que le llamamos un poco como la introducción, ¿no? O sea, empezar a ver el tema de género y energía en esta relación que tenemos en el trabajo concreto, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, un poco solamente haciendo un recuento de dónde nace este proceso en el tema de género en OLADE. Es a partir de un proyecto de la cooperación canadiense, de apoyo de la cooperación canadiense que tiene OLADE. Este proyecto empieza en mayo del 2012 y en agosto del 2012 empieza con digamos, el empuje ya directamente de lo que sería un subproyecto dentro de este proyecto de la cooperación canadiense, y este subproyecto se llama Desarrollo de la Equidad de Género en el Sector Energético, ¿no es cierto? Entonces, como parte del proyecto se establece la necesidad de construir una estrategia de género para los países, para la Secretaría Permanente, digamos, que está impulsado desde esta Secretaría de OLADE, para poder impulsar o promover el tema de la incorporación del tema de la equidad de género en los procesos energéticos de los países. Entonces, lo que se inicia, como todo proyecto, ¿no es cierto?, ustedes conocerán,
se inicia haciendo una línea base, ¿no? Es decir, ver qué es lo que tiene cada país, que en este tema nuestra contraparte directa es el sector energético, obviamente, ¿no? El sector estatal energético, en principio. Y entonces nuestra línea base está, digamos, un poco basada en la experiencia de cada país. Y un estado de la situación, es decir, ver qué tipo de documentos habían, si habían manuales, guías, sistematizaciones de proyectos, lo que fuera, ¿no? En el tema de género y energía. Y para la línea base, nosotros trabajamos una encuesta a los países. Y a partir de esas dos actividades, hacer o construir una estrategia de género. La encuesta estaba dirigida a conocer si entre el personal del sector energético, ya sea ministerios de energía, secretarías, es decir, la contraparte que tiene OLADE, existían personal con conocimientos de género, si es que existían programas o proyectos en género, y también la distribución por sexo del personal entre administrativo y el personal a nivel alto de decisión, ¿no? Entonces, de los 27 países que tiene OLADE como contraparte, como trabajo directo, 13 países respondieron a la encuesta, ¿no? Entonces respondió República Dominicana, respondió Barbados, Guyana, Guatemala, Nicaragua, Jamaica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Perú, Bolivia y México, ¿no? De estos países, 5 países dijeron tener una política o una estrategia, no necesariamente se llama de la misma manera, ¿no es cierto? O de alguna manera un enunciado dentro de sus políticas referentes al tema de género, perdón. En ese caso fue Guyana, Jamaica, Uruguay, Nicaragua y México. Bueno, de estos 5 países, 5 tienen proyectos o alguna iniciativa en género concretamente. Y 3 países, que son Uruguay, Nicaragua y México, tienen personal capacitado en género en alguna parte de la estructura del ministerio, ¿no? No necesariamente como responsables del tema de género, pero tenían personal que estaba llevando algún tipo de proceso y que tenía formación o capacitación en género, especialmente capacitación. Entonces, el resto de los países de Ecuador, El Salvador y Perú, por ejemplo, tienen en cuanto al tema de personal, tenían una concentración bastante característica o muy lo que esperábamos, ¿no? O sea, un personal femenino especialmente concentrado en áreas administrativas y hombres en sectores de decisión, en toma de decisiones, ¿no? Que era un poco lo que sucedía en general en el resto del país. ¿Qué es lo que encontramos respecto al tema ya concretamente de los temas, de los proyectos, por ejemplo, ¿no? De las políticas que se trabajaban en el sector? Primero que lo que hay más visible, ¿no? Es una temática de género y energía ligada a problemáticas del sector rural, es decir, directamente relacionada con los enfoques de pobreza, desarrollo rural y género, ¿no? No se encontraron trabajos, al menos en este rastreo inicial que se hizo, relacionados con la problemática de género y energía en sectores urbanos o urbanos marginales. Después, bueno, ya podemos ver con la relación con los países que sí hay algún tipo de iniciativas que ya las estamos recogiendo. En los años 90 empiezan como algunas agencias de cooperación y redes a escribir sobre la temática de género, en especial derivada de experiencias en el ámbito ambiental y de desarrollo, o sea, no directamente desde energía, pero que se desprenden del tema ambiental, en algunos casos también con cambio climático, ¿no? Por eso esa es una relación que tenemos muy cercana ahora. Habían manuales, estudios de casos, sistematizaciones de experiencias o proyectos, menos en América Latina, más en Asia y el África, ¿no? Ahí hay toda la experiencia de la red energía, de la energía, que tiene una serie de metodologías y de manuales bastante centrados en las experiencias de Asia y África, y eso es una cosa que también se están ampliando, ¿no? En este momento hacia América Latina. Hay, estudios, encontramos proyectos, principalmente en el ámbito de la producción de la bioenergía, el biocombustible, ¿no? A través de la biomasa, como leña, desechos animales o residuos de la producción agrícola.
Y no se encontró ninguna experiencia en concreto relacionada con energía no renovable de petróleo o gas, exceptuando lo que sería el manual de ARPEL, que es una asociación de empresas petroleras pero privadas, que tienen un manual de trabajo con género donde hacen un énfasis en que se debe trabajar con equidad de género en las empresas petroleras en el espectro que ellos trabajan. En el tema de género y energía, entonces, la relación ha sido más sencilla, lo vemos así, con las energías renovables, ¿no? Hay muchas experiencias, por ejemplo, de proyectos de cocinas mejoradas, cocinas eficientes, que le llaman en otros lados. Y, bueno, muchas de estas experiencias han dejado aprendizajes, buenos aprendizajes, otros también de las cosas que no se deben hacer también, ¿no? Y bueno, siguen siendo exitosos varios de estos proyectos, ¿no? Con este tipo de objetivos y actividades, por ejemplo, el tema de las cocinas, que se sigue haciendo en varias partes de América Latina y el Caribe. La relación de las mujeres con la preparación de alimentos es clara y por eso estos proyectos son los que quizás sean los más difundidos, ¿no? Entonces, el tema de la leña y la cocina. Hay experiencias relacionadas también con la producción de energía solar y su beneficio para los proyectos y emprendimientos productivos de las mujeres rurales. Entonces, encontramos varios y muchos de estos son los que se siguen haciendo, ¿no es cierto?, por parte de las redes y de la sociedad civil o las ONGs locales en los países. Y el tema de la electricidad rural, la generación de electricidad rural también es otro tema en el que se ha incursionado con el enfoque de género, ¿no? Para vincular estos dos temas. Haciendo con toda esta revisión, ¿no? Hicimos un ejercicio de poda para ver cuáles eran las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas en el tema específicamente de género y energía a nivel de América Latina y el Caribe. Entonces, únicamente por pasar brevemente esto, ¿no? No vamos a ahondar aquí. Pero bueno, veíamos que entre, por ejemplo, las debilidades, que hay escaso personal formado en la región, ¿no? O sea, quizás hay personas formadas en el tema de género, o personas formadas en el tema ambiental, o personas solo formadas en el tema de energía, pero pocas formadas en ambos, o en los tres, ¿no? Entonces, eso es una dificultad, una debilidad. Los ministerios no cuentan por lo general con un presupuesto para este tema. Esa es otra debilidad, es una constatación, ¿no? En la medida que ese tema no ha sido puesto en la agenda de los ministerios del sector energético o en el sector energético en general, no ha existido un presupuesto específico para este tipo de proyectos. En los casos que sí hay, es porque hay proyectos específicos que lo están llevando adelante. Obviamente no hay unos indicadores estadísticos que vinculen género y energía en la región, o sea, no hay una cosa que desagregue entre hombres y mujeres una serie de estadísticas energéticas. En muchos casos no se lo ve como necesario. Y hay pocos ejemplos de la región en el tema sistematizados, ¿no? O sea, lo que yo les mencionaba, que son un poco como los resultados que hemos visto de esa revisión, es lo que existe, ¿ya? Pero es muy poco sistematizado, ¿no? No hay muchos proyectos que no sistematizan sus experiencias, entonces si no las sistematizan, no las difunden y no las podemos conocer. Este es un tema nuevo, y esta es otra debilidad, y no porque sea nuevo es un tema que no se vaya a trabajar o que tenga poca prioridad, pero en algunos sectores sí ha tenido como poca prioridad, ¿no? Porque se lo ve como un sector totalmente neutro, ¿no? Se piensa que la energía va dirigida a todas las familias y a toda la gente y beneficia a la población en general, y entonces no, digamos, no necesita verse con un enfoque específico ni de género, ni de interculturalidad, ni una serie de enfoques que pueden ser importantes, ¿no? Y es un sector masculino por tradición, esa es una constatación que hay que reconocerla, ¿no? O sea, en los sectores, en el sector energético, mayoritariamente se encuentra personal masculino, ¿no? Especialmente en funciones técnicas, ¿no? También. Ahí hay algunos países que tienen cierta resistencia a los temas porque lo ven como un tema energético meramente técnico, ¿no? En cuanto a las fortalezas, bueno, sí podemos ver que quizás viendo hacia adentro del ADE, decíamos, bueno, tenemos una persona que es responsable del tema,
y eso podría ser una fortaleza. También hay algunos manuales o algunas sistematizaciones elaboradas para este tema, que eso ya es un avance también y ha sido una fortaleza de la cual hemos partido. Hay una línea base, estamos partiendo de esta línea base, conocemos qué tiene cada país y hay un compromiso de alto nivel en la AVE para impulsar este enfoque. Entonces, aparte de que tenemos varias cooperaciones y varias agencias y varias alianzas con otros sectores que nos permiten ir avanzando, ¿no? Y en el tema de oportunidades, que es el único que quiero revisar ahora, hay países que tienen sus leyes de igualdad de género o constituciones favorables que obligan a incorporar este tema en todo el accionar del sector gubernamental, ¿verdad? Entonces, en esas leyes, muchos de las acciones que estamos apoyando, impulsando, nos estamos, digamos, amparando, ¿no? Existen esas leyes, existen esos reglamentos, o existen también una serie de reglamentos locales también para gobiernos locales que apoyan este trabajo. Y hay varios países que ya tienen avances, ¿no? En ese momento, cuando hicimos este FODA, Uruguay tenía como los avances más claros en cuanto a varios proyectos que están impulsando. Entonces, con este análisis, este FODA y todo esto, nosotros lo que hicimos es construir la estrategia. Y la estrategia para impulsar la incorporación del enfoque de género en los países tiene un objetivo. Entonces, nuestro objetivo es el que ustedes ven ahí, que es contribuir a tener un sector energético que responda a las necesidades de los países en cuanto a la reducción de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso y control de recursos energéticos necesarios para su desarrollo y medios de vida. ¿Por qué decimos que responda a las necesidades de los países? Porque cada país tiene condiciones diferentes, ¿no? Cada país tiene realidades en cuanto a sus brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, tiene estadísticas distintas frente al tema, por ejemplo, de acceso al trabajo, de acceso a la participación política de las mujeres y de los hombres en el sector público, etcétera. Entonces, la estrategia tiene que irse como construyendo de acuerdo a la realidad de cada país y de acuerdo a lo que cada país y su sector energético va estableciendo como prioritario. Toda la estrategia tiene 4 componentes. Tiene el componente del compromiso político en el sector energético, es decir, para nosotros está muy claro que estos temas, como cualquier tema nuevo, cualquier tema complicado, ¿verdad? Porque supone cambiar una serie de conceptos o preconceptos que a veces tenemos en nuestro ser, inclusive, necesita de alto compromiso político, es decir, las altas autoridades tienen que estar comprometidas con estos temas, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos un poco este compromiso político? A través de capacitación y de incidencia, ¿no? Ahí estamos haciendo una serie de diálogos, hemos empezado este proceso con lo que le llamamos los diálogos subregionales. Y estos diálogos subregionales o planes de vida, planes de país, perdón, son generados a nivel subregional y luego son bajados a nivel de país, ¿sí? En el caso, perdón, un momentito. En el caso del segundo componente, que se llama mainstreaming, ¿no? Estaba todavía en inglés, o lo que sería la transversalización del enfoque de género. Nosotros trabajamos mediante lo que son herramientas, ¿no? O sea, herramientas, los manuales, la producción de materiales de capacitación, de divulgación de los materiales, para poder incluir lo que serían los proyectos o las políticas que tenga cada sector o cada contraparte con la que estamos trabajando. El tercer componente es lo de investigación y generación de conocimiento. Entonces, la investigación y generación de conocimiento es un tema importantísimo en toda estrategia de cualquier tema. Y en estos casos en que son las temáticas nuevas, pues es más importante. Entonces, ahí nosotros tenemos dos líneas, ¿no? La una, recoger estudios de caso, por ejemplo, para saber cómo están avanzando en esos países. Y bueno, hemos seleccionado en el caso de Nicaragua primero, Jamaica y el caso de Uruguay. Entonces, estos materiales o estos estudios de caso van a ser
difundidos de diferentes maneras, ¿no? Hay el caso de Nicaragua y Uruguay, que ya se ha incluido una primera parte de sus estudios de caso en un manual que estará próximo a publicarse en este mes que viene, sobre género y energía, que lo van a tener todos ustedes y todas ustedes. Y el tema de los cursos formales, ¿no? Para funcionarios y funcionarias, en el caso del ministerio o del sector energético en general. Porque esto que estamos haciendo, los webinars, es una forma de iniciar esto. También se hizo ya algunas alianzas para ver cómo podemos continuar de manera un poco más formal. Yo les voy a contar un poco eso. Y el cuarto componente es de alianzas estratégicas. No se puede trabajar en aislamiento. O sea, hay cooperaciones que ya tienen este tipo de trabajo, ya sea en el sector energético o en el sector ambiental, por ejemplo. Entonces hemos hecho alianzas muy interesantes también en ese sentido para avanzar, ¿no? Eso podemos ahondar después. ¿Qué es lo que hemos avanzado? Bueno, hemos avanzado con talleres subregionales, como les decía, ya tenemos todos esos planes que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, ¿no? Todos estos países que están ahí señalados tienen sus planes nacionales. Cada país decide qué es lo que quiere ir incorporando y luego adentro de cada país vamos profundizando ese plan, ¿no? O sea, vamos haciendo un camino, pensando en un escenario a largo plazo, que es lo que podríamos hacer. Hay una serie de redes en algunos países, inclusive entre el sector estatal y la sociedad civil, y también, bueno, tenemos esta red, este espacio en el cual podemos compartir virtualmente, ¿no? En la red de expertos y en el sí. Hemos producido un curso inicial en el cual se hizo con Flaxo Ecuador, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que tiene su sede acá en Ecuador. Con esta sede se trabajó un primer curso sobre todo el tema de diferentes temas sociales, ¿no es cierto? Todo lo que le llaman inclusión social, temas ambientales, temas energéticos vinculados al tema de la inclusión social, y ahí incluimos algunas temáticas de género también. Que fue como un curso inicial, no es una cosa en profundidad, y eso fue un diploma, ¿no? Y también se ha hecho capacitación directa en los países, ¿no? El último punto que hace mención a la incidencia política es quizás el punto más interesante, que es en donde concluye, ¿no? todo este proceso de capacitación y formación, que es lograr hacer incidencia política, ¿no? En los mecanismos de la mujer, que le llamamos en esta terminología, que puede ser Ministerio de la Mujer, Secretaría de la Mujer, Oficina de la Mujer, División de la Mujer. Cada país tiene un nombre diferente, el mecanismo de la mujer. Y en algunos países se han iniciado unidades de género u oficinas de género. Por ejemplo, el caso de Guatemala y de Nicaragua, donde ya se ha delegado persona responsable para el tema, específicamente en esos países, y en ese proceso estamos de apoyo, ¿no? Bueno, pasando a la segunda parte, que es la parte final, viendo un poco qué es el tema, entonces cómo se vincula, ¿no? Aquí solamente vamos a hacer un inicio, una pasadita inicial sobre el tema de los conceptos. Entonces, nosotros partimos de la concepción de las identidades de género, ¿no es cierto? Las personas construimos identidades de género, y la identidad de género es la base fundamental de toda relación entre los seres humanos, ¿no es cierto? Es en función de si nos conceptualizamos como hombres, como mujeres, o cuál es nuestro rol además en la sociedad. Entonces, para nosotros es importante conocer cuáles son los roles que cumplen hombres y mujeres en una sociedad, ¿sí? Es decir, qué es lo que se expresa en lo cotidiano. En lo cotidiano, qué es lo que en tal o cual sociedad se concibe como ser hombre o ser mujer. ¿Por qué eso es importante? Porque de ahí partimos sobre lo que son las tareas, ¿no? Entonces, muchas veces las tareas que son asignadas a las mujeres o las tareas que son asignadas a los hombres tienen un valor, ¿no? Tienen una valoración y tienen un valor cultural además, ¿no? Entonces, esa identidad basada en el género se construye por lo general en diferencia a la otra persona, ¿no es cierto? O sea, yo me construyo mi ser de mujer en función o en relación hacia la otra persona, que puede ser hombre, mujer, o puede tener varias identidades de género, ¿no es cierto?
Lo que sucede por lo general es que también se mantienen relaciones conflictivas, ¿no? O sea, muchas veces estas relaciones entre hombres y mujeres crean espacios de poder y relaciones de poder. Y esas relaciones crean brechas, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Se crean brechas y desigualdades que es preciso corregir, ¿sí? Por ejemplo, en el caso energético, en el caso del sector energético, que las mujeres, por ejemplo, tengan menos acceso a los recursos productivos y a los recursos energéticos, por ejemplo, al estar aisladas de los procesos de decisión de los proyectos energéticos o de las políticas nacionales respecto a energía, porque quizás no son consultadas, no son tomadas en cuenta o se considera que las políticas son neutrales. Eso puede ser una grave falta, ¿no? O sea, eso puede ser una razón para una brecha de desigualdad, ¿sí? Porque se piensa que, por ejemplo, no es necesario identificar las necesidades de las mujeres o de los hombres diferenciados, ¿no es cierto?, de manera diferente en el suministro de energía. O cuando se hace una obra o un proyecto específico, por ejemplo, plantas hidroeléctricas. O cuando se habla de los beneficios de la inversión petrolera, que se habla tanto en cuanto al tema de cómo devolver esos beneficios a nivel de la comunidad, etcétera, que son políticas en muchos países, ¿no? Inclusive en relación con la sociedad civil. Entonces ahí estamos creando brechas, ¿sí? Estamos creando una barrera que no permite que, en este caso, las mujeres que pueden ser las que más lo necesitan puedan acceder a ese tipo de beneficios. ¿Qué es el género? Pues en específico, ¿no es cierto? O sea, un poco revisando conceptos. Vamos a tomar hay miles de conceptos, pero vamos a tomar que se refiere a las características socioculturales e históricas que determinan la forma como el hombre y la mujer interactúan y dividen sus funciones, lo que decíamos antes, los roles, ¿no? Es decir, tú haces esto, yo hago esto, y que socialmente se ha aceptado así. Estas características son modificables en el tiempo y varían de una cultura a otra. Es decir, si es que en la mayoría de la cultura blanco-mestiza, por ejemplo, se acostumbra que las mujeres son las que cocinan en un hogar, pues eso puede ser una cosa que en otra cultura quizás no es aceptado así o no es, digamos, la práctica común, ¿no? O en la crianza de los hijos también, por ejemplo, o la crianza inmediata o la atención inmediata hacia los bebés que nacen, por ejemplo, ¿no? En muchas de las culturas se piensa o se supone o se asume que las mujeres son las que tienen que estar encargadas del bebé que acaba de nacer. Hay culturas indígenas, hay sociedades indígenas donde eso no sucede así, donde es inmediatamente cuando la mujer da luz, pueden ser los hombres los que tienen la obligación de cuidar a ese bebé durante algunas semanas. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Con que todo puede ser mediatizado también por las relaciones culturales, ¿no? Y que puede ser histórico. Quizás en el pasado no estaba tan bien visto que las mujeres se eduquen y eso ha cambiado hoy en nuestros tiempos, ¿no? Es histórico. ¿Cómo se construye? Justamente lo que decíamos, ¿no? O sea, las personas, las identidades de género y las personas nos construimos a partir de un punto inicial que puede ser el sexo, ¿no? El sexo biológico, quiero decir, ¿no? O sea, una persona puede nacer con un sexo biológico masculino o un sexo biológico femenino. Y a partir de el proceso de crecimiento, de socialización, ¿no es cierto?, el sistema social y cultural nos va dando una serie de normas y reglas que tenemos que seguir, ¿no? Nos dicen que tal cosa es prohibido para los hombres o tal cosa es prohibido para las mujeres, y tal cosa es lo que se debe hacer siendo hombre o siendo mujer, ¿no? Eso tiene que ver con los roles y con las funciones que debemos cumplir en una sociedad. Este tipo de crecimiento del sistema social, ¿no es cierto?, lo que hace es crear estereotipos. Y muchas veces ahí es el problema, ¿no? Crear estereotipos o imaginarios del deber ser. Entonces, por ejemplo, crecemos en muchas culturas, en muchas sociedades, crecemos pensando que el 2, por ejemplo, poner un caso, ¿no es cierto? Así, Daniela les está diciendo que al final pueden hacer preguntas, sí, correcto. Nosotros crecemos con una serie de estereotipos en nuestro imaginario, ¿no? Entonces crecemos pensando, por ejemplo, que
solo las mujeres están permitidas de llorar o que es correcto que lloren, por ejemplo, ¿no? Cuando un hombre quiere llorar o se siente triste y llora, es mal visto en algunas sociedades, ¿no? Es mal visto porque se supone que eso no debería ser o no correspondería a una identidad masculina. O también crecemos pensando con estereotipos de que, por ejemplo, solamente existe hombres biológicamente masculinos y que, por ejemplo, cuando nos encontramos con identidades transgéneros, por ejemplo, ¿no es cierto? O identidades gays o mujeres lesbianas, qué sé yo, que eso está mal. Entonces, muchas veces crecemos con eso porque crecemos con un patrón binario también, ¿no? Hombre y mujer, sexo masculino biológico, sexo femenino biológico, ¿no? Es parte de toda esta construcción. Y nosotros vamos creciendo y vamos construyendo estas identidades de género. Y en esta construcción tenemos escalas y valoraciones de todo. Desgraciadamente, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es decir tal cosa está bien o tal cosa está mal. Es decir, le ponemos una valoración. Y a los roles también. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos hacia pensar, por ejemplo, roles, ¿no es cierto? El tema de roles nos ayuda muchísimo para saber lo que nosotros decimos del quién hace qué cosa. Y eso es importante ver en los temas de energéticos también, quién hace qué cosa, relacionado con las cosas que nosotros vemos todo el tiempo en los proyectos. Entonces, por ejemplo, si vamos a pensar en proyectos rurales o vamos a pensar hacia el campo, ¿no? Este es un ejemplo nada más, ¿no? Vemos y nos preguntamos dónde están las mujeres en el campo, qué están haciendo, ¿sí? Y muchas veces se piensa que las mujeres en el campo no hacen nada o hacen mucho menos que los roles que tienen los varones. Entonces, por ejemplo, si pensamos en esta señora que está ahí, que es una mujer es una mujer campesina del Ecuador, de una zona campesina de costa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ella hace y qué hacen este tipo de personas? Bueno, la mayoría de las mujeres en el campo están relacionadas con la agrobiodiversidad. Están relacionadas con las actividades de la cocina, ¿no es cierto? Están relacionadas con las actividades de recolección de leña y agua, con la clasificación de semillas, con la preparación de alimentos, todo lo que tiene que ver con el ciclo de preparación de alimentos. Están relacionadas con las labores agrícolas, con todo el ciclo agrícola que le llaman, ¿no es cierto? Desde el sembrar, cosechar, clasificar, procesar, comercializar, por ejemplo, ¿no? Están relacionadas con todo el tema de la crianza de animales menores. Las mujeres tienen muchísima relación con la crianza de animales menores, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general son los que controlan, ¿sí? Por lo general deciden, que cuando quiero decir controlar, quiere decir que deciden, ¿no? Es decir, pueden criar conejos, pueden criar cuyes en las áreas andinas, en los países andinos, en el sur, en Sudamérica, o borregos, o una serie de animales que ellas pueden controlar más fácilmente y pueden vender en el momento que necesitan algún tipo de ingreso económico para la casa. La comercialización y los mercados locales están totalmente ligadas. Están ligadas a la seguridad alimentaria, ¿no? Por este rol rol que ha sido asignado a las mujeres de que tienen que estar directamente ligadas a la preparación de alimentos, ¿no? Y bueno, también están ligadas a todo el tema de la cultura y de las tradiciones. En muchas de nuestras culturas, de nuestros países, la cultura, las prácticas tradicionales, las prácticas culturales, entre vestimenta, producción de alimentos, preparación, ciertas recetas, una serie de cosas, el cuidado también de la salud, todo lo que tiene que ver con medicina tradicional, está muy ligado a las mujeres, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, muchas veces son menos valoradas culturalmente los papeles que ellas pueden hacer, ¿no? Permítanme, voy a pasar. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de género, nosotros tenemos que ver cuál es esa desigualdad. Es decir, en una comunidad, en un proyecto, en una región, ¿quién está haciendo qué cosas respecto al tema que se relaciona a nuestro proyecto energético? ¿Quién está relacionado con tal central, con tal proyecto de energía renovable, con tal la diversidad que podamos tener en el sector energético, ¿no? ¿Quién tiene acceso a las cosas? ¿Las mujeres van a participar? ¿Las mujeres usan ese tipo de energía? ¿Cómo lo usan? ¿Tienen acceso? ¿Tienen posibilidad de decidir o no?
Es un proyecto que va a ser manejado por las mujeres, por los hombres, y si las mujeres van a ser las mayores beneficiadas, están siendo consultadas, es decir, hacer ese análisis, ¿no? Tenemos que ver la diversidad también. O sea, es decir, hay diversidad étnica, hay diversidad sexual dentro de, también hay diversas identidades sexuales, muchas veces ni siquiera consideramos ese tipo de cosas. Hay diversidad generacional, por ejemplo. Los jóvenes les interesa más ligarse a ese proyecto o no, les interesa relacionarse con ese proyecto más o no. Quizás es una oportunidad de trabajo en el área rural, por ejemplo, cuando no hay una actividad para ellos, ¿no? O en las áreas también urbanas. Y tenemos que hacer acciones de empoderamiento para cambiar esas brechas de desigualdad. Cuando nosotros hacemos un análisis de género y cuando tomamos una opción por el enfoque de la equidad de género, tenemos que hacer esto último. No basta con solamente analizar, lo importante es hacer acciones. Si en nuestros proyectos vemos que hay desigualdades, que no todo el mundo tiene la posibilidad de decidir, de opinar, de capacitarse, por ejemplo jóvenes o por ejemplo mujeres, hay que hacer esa acción específica. Hay que actuar para que eso cambie, ¿no? ¿Por qué el género en energía? Primero porque los hombres y mujeres usan en diferentes formas para sus actividades diarias. Si nosotros vemos qué cosas hacen, lo que nosotros decimos, la pregunta mágica siempre para quienes estamos en el género, decimos, ¿quién hace qué cosa? Si empezamos a preguntarnos quién hace qué cosa, empezamos a ver que las necesidades y apreciaciones de hombres y mujeres, por ejemplo, sobre las obras serán distintas, ¿no? Es importante entender bien esas diferencias para poder atenderlas de mejor manera, porque si no lo hacemos podemos correr el riesgo incluso de aumentar esa desigualdad. Por ejemplo, podemos llegar con un proyecto diciendo, bueno, no vamos a preguntar si esto es para hombres y mujeres, esto se beneficia a la familia entera. Muchas veces hacemos eso, ¿no? Y entonces decimos, bueno, entre que llegue el beneficio a todos. Y quizás no estamos viendo que estamos aumentando esa diferencia porque ni siquiera estamos consultando a la persona que va a utilizar esa energía. Por ejemplo, en el caso si fueran las mujeres. Hay varios proyectos que se hacen de cocina mejoradas, ¿no? Y ha habido una constatación en algunas agencias que cuando no se hace con análisis de género o enfoque de género, los proyectos de las cocinas llegan, pero las mujeres que son las que van a usar las cocinas ni siquiera quieren usarlas después, por ejemplo, ¿no? Porque nunca les fueron consultadas, nunca les preguntaron siquiera, por ejemplo, por poner un caso sobre el modelo de la cocina, que son cosas muy importantes para las mujeres, ¿no? Entonces, a veces si no hacemos estos análisis de género, cometemos el riesgo, podemos tener el riesgo de aumentar esa diferencia, esa brecha, ¿no? En segundo lugar, es la mejor manera de involucrar a los beneficiarios de una obra energética y ser más eficientes, ¿no? Algunas tecnologías pueden ayudar a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Otras pueden tener efectos negativos, por ejemplo, aumentar la carga de trabajo. Cuando uno no hace bien un análisis de género, puede cometer ese riesgo, ¿no? Aumentar la carga de trabajo, por ejemplo, las mujeres que decimos, bueno, ellas son las que van a usar listo, pero no sabemos que las mujeres, por ejemplo, ocupan en el campo entre 14 y 18 horas del día para trabajar en todas las tareas que a ellas han sido asignadas. Entonces, casi no les queda tiempo ni para el descanso y peor para el proyecto. Entonces, muchas veces si no hacemos ese análisis, les aumentamos la carga de trabajo, ¿sí? Sin hacer acciones específicas como para adaptar, por ejemplo, sus horarios, etcétera, ¿no? ¿Por qué estas últimas dos razones son importantes? Porque hay compromisos internacionales con los derechos de las mujeres. Hay tratados internacionales, hay derechos reconocidos firmados por nuestros países. Todos nuestros países han firmado la CEDAW, han firmado una serie de tratados internacionales, ¿no? ¿Qué acciones específicas, y con esto termino, se pueden hacer? Por ejemplo, para poder trabajar el tema del enfoque de género, capacitaciones técnicas para las mujeres, ¿no? Es importante. Decíamos no solamente capacitaciones en género, no solo eso, es importante la capacitación técnica, que la mujer cuando se van a trabajar en los proyectos, manejo de herramientas, de maquinaria, de tecnologías, ellas también se capaciten, ellas y por ejemplo los jóvenes también, ¿no? Si sabemos que en esas comunidades o en esos sectores los jóvenes son bastante aislados de todo el tema del sector laboral, pues hay que darles la tecnología.
el tema de créditos, ¿no? Para emprendimientos productivos. A partir de la obra energética, y aquí voy a tomar el caso del ejemplo de Nicaragua, que nos ilustró en unos webinars anteriores, en los cuales decían, bueno, acá la obra energética de electricidad rural viene el proyecto el crédito para las mujeres para que inicien un proyecto. Y nos ponían el caso, las compañeras, nos ponían el caso de Nicaragua que, por ejemplo, atrás de los postes de luz, etcétera, vienen el crédito y les dan a las mujeres y las mujeres han iniciado proyectos. Uno de esos, por ejemplo, era una ladrillera que siempre recuerdo, ¿no? O sea, cómo las mujeres pueden hacer cosas inclusive que se piensa que no estaba tan asociado a las mujeres, como hacer ladrillos, ¿no? Entonces, cómo esos proyectos mejoran las condiciones económicas de las mujeres. Y después, bueno, hacer todo el tema de promover la formación y el empoderamiento del liderazgo de las mujeres. Hay muchos proyectos rurales, ¿no? Donde las mujeres son lideresas, pero hay que tener una conciencia de que eso hay que promover, apoyarle y darles las herramientas técnicas que necesiten para eso, no que resulte que tenemos varias mujeres en cargos de liderazgos por coincidencia, sino también por una acción específica, ¿no? Y finalmente, bueno, compartirles esto, acciones específicas, ¿no? Institucionalizar, ¿no? Tener un compromiso de alto nivel político, donde nuestros secretarios, secretarias, directores del sector en donde estemos, digan sí hay que hacer esto y entonces lo vamos a hacer y apoyar a las personas que son responsables, etc. Y bueno, por último, compartirles esta foto de lo que uno puede hacer también con acciones específicas en temas que quizás no son vistos como de mujeres. Por ejemplo, esta es una mujer liniera, ¿no? Esta es una foto que que me compartió una colega de Nicaragua, y es una mujer liniera que está haciendo su trabajo, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, es una mujer además joven, ¿sí? Que también es una opción para ella de trabajo. Entonces, quizás lo que estamos acostumbrados es a ver a hombres linieros, pero tenemos mujeres linieras también cuando hacemos una acción específica para mejorar sus condiciones y disminuir esa brecha de desigualdad. Eso sería por mi parte. Muchas gracias, Sisi, por su excelente presentación. Entonces, a partir de este momento abrimos el espacio para que entonces nos hagan llegar sus preguntas. Vamos a esperar entonces a que nos lleguen las primeras preguntas. Les recuerdo a los participantes que este webinar está siendo grabado y será subido a la red de energía y equidad, donde ustedes podrán hacer sus comentarios. Tenemos la primera pregunta. Bueno, es un comentario de María Gabriela. Nos dice: muchas gracias, Cici, por la presentación, sobre todo porque Nicaragua ha sido mencionada en varias ocasiones. Y muchas gracias, María Gabriela. En realidad ha sido mencionada porque ha tenido un compromiso político desde el inicio, ¿no? Ha sido ejemplo en varias cosas y nos ha permitido compartir en la región lo que se puede hacer, ¿no? Lo que se puede hacer, lo que serían las buenas prácticas y cómo el proceso ha ido avanzando. Ok, también nos comentan que próximamente estarán realizando una encuesta sobre los derechos laborales, la lactancia y maternidad y el acoso sexual laboral dentro del Ministerio de Energía y Minas. Tenemos una pregunta de Ana Rojas, nos dice: sí, ¿nos podrías compartir un poco más sobre la experiencia de Jamaica en este tema? Gracias.
A ver, gracias Ana. Bueno, la experiencia de Jamaica estamos iniciando. Estamos empezando con el trabajo en el Caribe, en los países angloparlantes. Hemos empezado ya con 3 países de habla hispana en el Caribe, con República Dominicana, con Haití y con Cuba. Justamente, bueno, hemos unido un poco a Haití en este grupo para iniciar el trabajo, pero la experiencia de Jamaica, lo que tienen hasta ahora, lo que han logrado avanzar hasta ahora es algo interesante porque ellos tienen lo que se llama el Bureau por Women Social Affairs, me parece que se llama un poco lo que sería el mecanismo de la mujer de Jamaica. Y hay una política, digamos, nacional de que tienen que ir incorporando los temas en los sectores. Entonces, en Jamaica, en lo que sería el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Energía, que se llama ya, tienen, igual que en el resto de ministerios, tienen puntos focales de género, ¿no? Entonces, se ha solicitado que haya un punto focal para poder ir trabajando lo que serían las políticas nacionales de género. Eso lo ha pedido este buró, el mecanismo de la mujer de allá. Entonces, el trabajo va a ser un poquito apoyar también lo que han venido haciendo estos puntos focales, ¿no? Esa es la experiencia de Jamaica específicamente de energía y vamos a ir como levantándola. Tienen un proyecto, han tenido un proyecto hasta el 2013, me parece, con temas económicos, de desarrollo económico con las mujeres en el sector energético. Entonces, esta experiencia también la vamos a ir recogiendo poco a poco. Sí, muchas gracias, Sisi, por su respuesta. Tenemos la siguiente pregunta de Daniel Orbe. Nos dice, ¿cómo incentivar la participación de las mujeres en los sectores técnicos como la energía que han sido tradicionalmente manejados por personal masculino? Tal vez exista también alguna componente de orientación o preferencia. Bueno, gracias Daniel. Un poco cómo ir incentivando, ¿cierto? El tema de la participación. Lo que nos ha venido como dando resultado, ¿no? En este camino ya de un año y un poquito más, es mediante la capacitación, el ir apoyando sus procesos, ¿no es cierto? El ir apoyando sus propios procesos. Un poco lo que yo digo y decimos también como nuestras colegas y aliadas de algunas organizaciones con las que estamos trabajando, por ejemplo, la UICN, Energía, la KIS, la cooperación alemana, con la que también trabajamos en conjunto estos temas. Decimos es un poquito como a sus ritmos y a sus ganas, ¿no? O sea, es como los pasos que han querido ellos ir dando o ellas en cada sector y los vamos apoyando, ¿no? Especialmente con lo que nosotros hacemos, que es asistencia técnica, capacitación, un poco como fortalecer también, darles confianza también de que pueden ir avanzando en estos temas. Hay muchísimo por hacer, o sea, por ejemplo, el hecho de que se vayan entendiendo estos conceptos básicos que vimos ahora muy rápido, el hecho de ir como lo que llamamos deconstruyendo en nuestras cabezas, en la cabeza de las personas que están en el sector, lo que es ser hombre y ser mujer. O sea, ya a veces el hecho de, por ejemplo, ver que el sector energético no es neutral, ya es un avance bien grande, ¿no? O sea, para muchas personas decir, bueno, sí, hay estas brechas, no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, trabajamos mucho con estadísticas. Por ejemplo, estadísticas de uso del tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedican hombres y mujeres en el campo, por ejemplo, a sus tareas? ¿Cuánto tiempo en el sector urbano? ¿Cuáles son los índices de los indicadores de violencia, por ejemplo? De violencia hacia las mujeres, que sigue siendo altísimo en la región? Todo el tema de decir que todavía estamos entre 6 y 7, que esa es la estadística, de cada 10, 7 mujeres, por ejemplo, todavía reciben algún tipo de violencia en América Latina y el Caribe es altísimo. Entonces, ir reconociendo todas estas cosas, por ejemplo, la desigualdad que hay frente al acceso a la capacitación o la formación, que todavía hay muy pocas mujeres ingenieras, ¿no? Por ejemplo, eléctricas o petroleras. Eso todavía son desigualdades. Entonces, hay que ir como trabajando poco a poco y haciendo esto como lo que vemos en esa foto que les compartí al final, haciendo acción afirmativa, que es lo que le llamamos nosotros. Antes se entendía como discriminación positiva y esa es una frase muy fea, ¿no? Porque la discriminación nunca puede ser positiva, ¿no? Entonces lo que le llamamos es acción afirmativa, es decir,
Si sabemos que hay pocas linieras, pues hacer una acción específica para convocar y contratar mujeres y formarlas y capacitarlas como linieras, porque necesitamos ir equilibrando, igualando, ¿no? Equiparando. Entonces son como acciones que se pueden ir haciendo y poco a poco ir rompiendo, ¿no? O sea, es como yo les decía en mis talleres, como ir cambiando los lentes, poniendo nosotros lentes o poniéndonos lentes, si no los usamos, para poder ver cosas que quizás antes no veíamos y ver que en esa realidad hay hombres, mujeres, que hay hombres y mujeres de diferente orientación sexual inclusive, que también hay todo el tema inclusive de la pertenencia étnica, o sea que hay una serie de variables que tenemos que ver, que no es que llegamos con las líneas de electricidad a cualquier lugar por igual, ¿no? O sea, que tenemos una población que tiene características diferentes. Muchas gracias, Sisi, por su respuesta. Tenemos una última pregunta de Rodolfo Fuentes. Nos dice, ¿podrías mencionar alguna experiencia en cuanto a institucionalizar la igualdad de oportunidades en el sector? Sí, gracias. Gracias, Rodolfo. A ver, sí, tenemos ya varias cositas que ya podemos decir que en el sector energético también hay este tema, ¿no? Como hicimos la línea base, vimos que, como lo que yo decía al principio, que, por ejemplo, Nicaragua ya tenía una especialista de género hace algunos años que venía trabajando en el sector justamente de la electricidad rural, que es una persona que tiene formación, capacitación en el tema de género y energía. Ya se venía institucionalizando al menos dentro de lo que tenía que ser ese proyecto, ¿no? Ahora, un poco podemos decir con agrado que eh, hay una unidad, está formada una unidad, está con su decreto y todo, y poco a poco esa unidad se va formando, va caminando hacia tener su presupuesto también, y poco a poco todo esto es un proceso, o sea, quienes estamos en el sector o relacionados con el sector energético o estatal, sabemos que esto va de a poquito, ¿no? O sea, va despacio la cosa. Porque además es cuestión de tener recursos, presupuesto, etcétera. Pero ya hay en el MEM, que es el Ministerio de Energía y Minas, que nos hablaba justamente hace un momento María Gabriela, hay una persona responsable justamente de ella, María Gabriela Chavarría, que ella es quien estaría a cargo de esa unidad de género del MEM. Y también hay en Nicaragua, a partir de la persona que mencionábamos antes, que ya tenía la experiencia de los proyectos de electrificación rural, en lo que se llama la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, que es parte del sector energético, ¿no es cierto? Es el brazo, digamos, que trabaja en la cuestión de los proyectos de electrificación rural. Hay una persona que era la que estaba formada y ahora también se creó la unidad. Entonces también hay una doble experiencia ahí de institucionalización en Nicaragua, ¿no? En el caso de Guatemala, acaban de sacar un decreto para hacer lo que ellos también le llaman, en este caso de Guatemala, es la unidad de género. Entonces, la unidad de género dentro de lo que también se llama el MEMA ya, también tiene la misma denominación, y esa unidad está amparada en los decretos presidenciales y los decretos que vienen de la presidencia sobre que cada institución o cada entidad del sector gubernamental debería tener una unidad de género. Entonces están amparados en justamente, han echado mano, digamos, por ponerlo así, de esa unidad, de ese decreto para crear la unidad y eso está en proceso. O sea, hay una persona designada ya formalmente y están empezando a trabajar. Están trabajando con el Ministerio con lo que sería la CEPREMA, ya que es la Secretaría de la Mujer, que es el organismo que les tiene que apoyar para toda la cuestión legal, estatutaria y todo eso, ¿no? En esos dos casos, en el caso de Uruguay en el Ministerio de Energía no tienen una unidad. Están pensando, bueno, lo que tienen son proyectos dentro del sector o del área social que tienen ellos y tienen una persona responsable de género en ese tema. Entonces, en lo que a largo plazo un poquito, a mediano plazo, un poco lo que se piensa es ver cómo se puede institucionalizar a partir de la experiencia de esos proyectos, que ya tienen algunos años, ¿no? Pero esa persona funciona un poco como la responsable de género también. Después, en el caso de República Dominicana, ahora que hemos empezado el proceso,
Han tenido un contacto muy grande y un aporte muy grande. Tuvimos una participación interesante de la viceministra de la Mujer de República Dominicana, quien les va a apoyar y quienes también desde adentro de lo que se llama la Comisión Nacional de Energía han decidido formar como una oficina de la mujer. Allá no se llama unidad, sino que se llama oficina, que es lo que les permite su constitución y su estatuto, ¿no? Entonces, también hay un decreto presidencial, hay una orientación del Ministerio de la Mujer para que en todos los ministerios se formen las oficinas de la mujer. Entonces han empezado con este proceso. Vamos a ver cómo va caminando. Eso es lo que tenemos hasta ahora con lo institucionalizado. El resto son, digamos, iniciativas que todavía están, digamos, en lo que sería planes de fortalecer o transversalizar el enfoque adentro, pero no de institucionalizarlo todavía. Gracias, sí, por la respuesta. Tenemos una última pregunta de María Gabriela Chavarría Lanzas. Nos dice, y sobre los cursos con Flaxo y las capacitaciones para servidores, servidoras públicas, más o menos, ¿para cuándo están previstas y qué temas serían incluidos? Ok, a ver, el curso de Flaxo que se dio en una primera ronda se va a repetir en una segunda ronda. Eso está a cargo del área de CAPEP de OLADE. Entonces, les vamos a mantener a todos, por medio de la red se les va a mantener también tanto de cuándo tendrían que hacer las inscripciones y todo, porque se hizo como un primer ciclo y ahora va un segundo ciclo en este año. Bueno, aparte hemos insistido muchísimo en hacer, y yo voy a seguir insistiendo mucho en hacer un curso CAPEP en este año. En principio estaría establecido por noviembre, que sería un curso solo específico del tema de género y energía. Lo vamos a vincular con cambio climático, porque estamos trabajando muy de cerca con la ONCN también, entonces podemos invitar también a que participen en ese CAPEP o con otras instituciones con las que tenemos alianzas, ¿no? Como la FIS o Energía. Eso en principio está pensado para noviembre, lo vamos a insistir y yo les avisaría exactamente para cuándo podría quedar. Y estamos tratando de construir contenidos para hacer ya una cosa que sería más un diplomado, ¿no? Un diplomado, si no es con Flaxo mismo, con alguna otra institución, pero lo queremos hacer virtual, ¿no? Porque sabemos de las dificultades de poderse movilizar, ¿no? A un solo país y estar un montón de tiempo, al menos si tenemos responsabilidades institucionales. Entonces, les vamos a seguir avisando, vamos a seguir haciendo estos webinars con otros temas, le vamos a dar continuidad a como decía era la introducción, y luego vamos a profundizar ya por partes, ¿no? Muchas gracias. Sí, Rodolfo Fuentes nos comenta, nos dice gracias, pensé que eso de institucionalizar la igualdad de oportunidades hacía referencia al establecimiento de cuotas de género. Gracias, Rodolfo. No, ese puede ser, no solo, ¿no? Lo que pasa es que el tema de establecer cuotas, por ejemplo, ha sido un mecanismo de eso que les comentaba antes, lo de la acción afirmativa, ¿no? Que en algún rato se hablaba de discriminación positiva, ¿no? Son como estrategias, ¿no? Son como estrategias que se utilizan desde algunos sectores para equilibrar la baja participación que pueden haber, por ejemplo, en el caso de las mujeres en algún sector. Entonces, por ejemplo, si dijéramos que solamente vamos a hacer cuotas en un ministerio, por ejemplo, un ministerio de energía cualquiera, sería como decir, a ver, vamos a poner, aquí resulta que solo hay 10% de personas en cargos de dirección, vamos a tratar de equilibrar. Esa es una acción, o sea, se puede tomar esa estrategia. En algunos casos los países podrían tomarlo si es que quieren dentro de su plan o lo que sea, decir, bueno, vamos a hacer cuotas y ahora tratemos de equilibrar 50-50. Pero no solo es eso, sino ir más allá de eso, ¿no? O sea, es como ver que todas nuestras acciones, proyectos, políticas tengan un componente clarísimo en cuanto al enfoque de género, o sea, lo que yo les mencionaba antes, ¿no?
Entonces, si estamos trabajando con petróleo, pues ver cómo los beneficios también pueden llegar a ese sector. Si estamos trabajando en minería, por ejemplo, ver cuáles son las condiciones de hombres y mujeres en el sector energético, minero. Por ejemplo, la minería es un caso bastante particular. O sea, cómo lo que vemos cuando hay mucha minería informal en nuestros países, que muchos sectores, muchos ministerios están tratando de regular eso, ¿no es cierto? Es porque las condiciones de las personas que trabajan en eso son pésimas y muchas veces son de las mujeres y de los niños, ¿no? O sea, lo que normalmente se conoce como hanchar, ¿no? No sé, por acá por el sur le conocen eso, pero es como recoger los residuos que quedan de la minería. Muchas de esas actividades las hacen las mujeres y los niños. Y ahí hay mucha contaminación, no está regulado, una serie de problemas laborales, una serie de cosas que se conoce en los países que se debe ir regulando. Entonces, eso nos permite ver el análisis de género. O sea, es hacer también ese análisis de género para ver dónde podemos mejorar las condiciones. Eso es, no sé si tenemos más preguntas, Daniela, tal vez. Yo no las puedo ver. No, en este momento ya no tenemos más preguntas. Creo que en honor al tiempo vamos a cerrar este primer webinar. No sin antes agradecerle a los participantes por su disposición para participar en esta reunión y así sí agradecerle mucho por su disposición, por su tiempo y por su excelente presentación. Entonces, les recuerdo que esta grabación será puesta en la red de Género y Energía, acompañada por un foro donde ustedes podrán hacer sus preguntas y donde igualmente estaremos entonces invitándolos a participar de los talleres de capacitación que realiza OLAE. Muchas gracias, sí. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por el interés, por haberme escuchado. Es un poquito complicado. Si no les veo, no sé un poco las reacciones, no sé si estoy yendo muy rápido o muy lento, pero en todo caso espero que haya sido transmitido el mensaje. Muchas gracias.